tardes a todos, bienvenidos a este segundo día de los talleres bíblicos de formación básica, a estos talleres que hemos denominado martes bíblicos. Y bueno, la semana pasada vimos un poco como la introducción a este tema de la Biblia, que en realidad es un tema súper amplio, un tema que podríamos estar hablando sin duda quizás un año entero en un curso mucho más amplio, pero que nosotros quisimos poder dividir en 3 talleres. La semana pasada vimos un poco esto de cómo conocer la Biblia, de cómo adentrarnos en ella y que nos resulte esto de tener un contacto cercano y que la Biblia no sea solamente ese libro bonito que se encuentra ahí en la biblioteca y que ni siquiera nos atrevemos a tocar. Así que bueno, el día de hoy el Padre Osvaldo nos acompaña nuevamente y vamos a ver este segundo pasito que son los salmos, esto que tantas veces hemos escuchado y que conocemos quizás mucho, leemos en la misma Eucaristía siempre un salmo, pero hoy día vamos a conocer un poquito más. Así que eso sería, muchas gracias a todos y Padre Osvaldo tiene la palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes que está presente también en esta tarde en estos talleres bíblicos, ¿ya? Esto no quieren ser unas grandes clases o momentos de erudición, por así decirlo, sino que lo que quieren ser son momentos de compartir donde, bueno, vamos entre todos escudriñando la riqueza que tiene la palabra de Dios. Así que desde ya agradecerle a los que participaron la semana pasada, a los que están hoy día también, y a los que seguramente participarán el próximo martes. Si tienen también ahí la Biblia, tengan la mano, los que así nos vamos habituando a tener la Biblia en la mano. Yo aquí tengo la mía. Para también, a ver si hay que buscar algún texto también, más allá de también si está la opción de buscarla en el teléfono, pero también el ejercicio de abrir la Biblia, buscar ahí los textos, también nos pueden ayudar mucho a este encuentro personal con la palabra de Dios. Muy bien, entonces quisiera invitarlos a que podamos reflexionar sobre los salmos, pero antes de comenzar, bueno, siempre nosotros comenzamos pidiéndole al Señor que nos ayude a encontrarlo Él. Y bueno, y la palabra de Dios, decíamos la semana pasada, que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que es palabra de Dios, pero al mismo tiempo palabra del ser humano, del hombre que la escribió. Entonces, por lo tanto, pidámosle a este Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude y que en cada una de las situaciones que vamos, en este ejercicio que vamos a hacer de meternos en la palabra de Dios, que Él nos ayude, nos inspire, porque Él inspiró la palabra de Dios, la Escritura, bueno, que nos ayude también nosotros a acercarnos a ella y poder interpretarla en nuestro contexto. Así que los invito a escuchar lo siguiente. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Pidámosle entonces a este Espíritu Santo y al Padre Dios que nos acompañe en este momento, que queremos entrar en su palabra, porque queremos descubrirlo a Él. Queremos reconocerlo a Él y que entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, y para meternos en esto de los salmos, yo les invito a que hagamos un ejercicio también, ahora desde nuestras casas, que podamos rezar desde nuestra casa el salmo quizás más conocido,
¿ya? El más repetido, el más cantado, y que es el Salmo 23. Lo decimos muchas veces en muchas liturgias también. Esto del Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? O nada me falta. Bueno, lo invito a que lo podamos rezar desde la casa, ¿ya? Entonces, no se me ocurría cómo podemos dividirnos. Entonces, bueno, el coro 1, que dice ahí coro 1, pueden ser las damas. Entonces ahí le pido a Mari que me ayude diciendo ahí lo que dice el coro 1. Y el coro 2 lo hacemos nosotros los varones, sin encender los micrófonos, sino que solamente desde nuestras casas y haciendo oración también con este salmo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, Este es mi pastor, nada me falta. en verde En verde Él me hace reposar. a las aguas A de las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Y coro 2, nosotros los varones. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por oscuras quebradas, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Muy bien. Y ese es el salmo, y probablemente el más conocido y el más rezado también en la liturgia. Y con ese salmo nos queremos entrar en lo que vamos a realizar. Pero antes, siempre como en esta parte preliminar, vamos a pedirle, dejamos una tarea. A ver si alguien hizo la tarea o no. ¿Hicieron la tarea? Entonces, bueno, vamos a hacer un poco escucharnos. Vamos a revisar la tarea. Entonces, aquí pensemos dos preguntitas, pues. ¿Qué pasó conmigo al ir leyendo la palabra de Dios? Cuando el hecho de leerla, ¿qué fue pasando con ustedes? Mira, a lo mejor descubrieron algo. Y bueno, ¿qué descubrieron? ¿Qué mensaje, qué reflexión les suscitó el encuentro con estos versículos de la palabra de Dios en cuanto ya al contenido, a lo que se dice? Entonces, la persona que intervenga le voy a pedir que sea muy breve, no más allá de un minuto, porque también para que podamos unas 3 o 4 personas, 2 o 3, no sé, compartir un poco cómo nos fue con esto de la lectura del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Si quizá alguien se atreve, puede encender su micrófono y nos comparte, bueno, cómo le fue con la lectura de la palabra de Dios en ese capítulo. Si alguien leyó, hizo la tarea. Yo ahí en Lucas capítulo 15 uno ve la misericordia de Dios porque en varias parábolas hace ver la misericordia de Dios como si el pastor tiene 99 ovejas y se pierde una, vuelve tras ella, como en el cielo hasta los arcángeles y los ángeles se alegran por un pecador que se arrepiente, que más que 99 justos, pero el que más me motiva es el de a la que perdió, tenía 10 moneditas y perdió una y la buscó hasta encontrarla. Entonces ahí habla de cómo Dios siempre nos da la oportunidad de volver y Él está atento a que nosotros siempre lo busquemos y Él se deja hallar y se alegra cuando hay este reencuentro con Él. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? Yo, padre, no sé si me escuchan. Sí, don Antonio, dígalo. Me llama la atención que hay un denominador común en todo el relato del capítulo 15 que presenta una imagen de un padre que está muy preocupado por aquel hijo que decide apartarse de él, que empieza a priorizar cosas banales, como el hijo pródigo que prefirió apartarse de su padre porque prefería o le importaba más el dinero. Y él, atento a este hijo que se aleja, que decide apartarse de él, con la esperanza de que él va a retornar, y está atento y sale al encuentro de este hijo. Y eso a mí me llama mucho la atención. No es que el hijo sale corriendo detrás del padre, sino que el padre sale al encuentro del hijo porque está contento que va a volver a él. Y eso nos pasa un poco también a nosotros. Muchas gracias, profesor Antonio, por compartir. A mí siempre me ha llamado la atención el perdón, ¿cierto?, en el hijo pródigo, por lo difícil que es para uno poder perdonar. En realidad, cuando uno lee esta parábola, o sea, por lo menos yo, cuando leo esta parábola siempre me pregunto
¿por qué a mí, por ejemplo, me cuesta tanto perdonar? Y viendo ahí en la parábola, ¿cierto?, de que para poder perdonar hay que estar siempre bien cerca de Dios. Y para eso tiene uno que mezclar el primer mandamiento, como se dice, ¿verdad? Aún saliéndose de los salmos, ¿cierto? Pero es palabra de Dios, en que el mandamiento del amor, para mí esa es la firmeza más grande para poder empezar a perdonar, que es algo tan difícil. Entonces, al leer el texto dentro de la semana, nuevamente me llevó a meditar eso, de que cómo puede eso influir en mi vida cada día para poder llegar a perdonar así de corazón, como se dice, no el perdón así de boca, ¿no? Así que eso está aquí donde se puede decir un poquito más de provecho de este texto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a las personas que compartieron, a las personas que pudieron meterse en la palabra de Dios, porque justamente, bueno, los tiempos a veces nos pillan, la verdad, pero esto de meterse en la palabra de Dios no es para solamente poder decir, oh, qué bonito lo que dice ahí, qué bonito es Dios, sino que también la importancia de la palabra de Dios, que cuando uno la lee, cuando uno la contempla, cuando uno se va metiendo en ella, también eso como que va entrando dentro de nosotros. No solamente una cosa que digo, oh, qué bonito, sino que también encontramos ahí criterios para nuestra vida, elementos para poder tomar decisiones en los momentos de dificultad, en los momentos también de alegría. Por lo tanto, ese es como el sentido de la palabra de Dios, que la palabra de Dios también ilumina lo que va pasando en nuestra propia vida, en nuestra existencia cotidiana. No solamente para decir, oh, qué bueno es Dios, ya lo sabemos eso. Lo tenemos que reafirmar siempre, sino que lo importante es cómo Dios tiene que ver en mi vida, cómo Él me ilumina y cómo yo también le voy respondiendo a Él. Muchas gracias a las personas que han compartido también. Después le voy a dejar también una tareita para el próximo último encuentro, una tareita cortita. Bueno, metámonos entonces en esto de los salmos, dentro de los salmos, que es algo bastante interesante. Obviamente no vamos a poder hablar todo de los salmos, pero sin embargo, algo que nos puede ayudar mucho también en nuestra vida, para poder acercarnos a Él, pero también para orar a partir de los salmos. Bueno, la primera pregunta siempre, cuando hablamos de salmos, ¿de qué estamos hablando? Fíjense que los salmos viene de la palabra en hebreo, tehilim, que significa alabanza. Nosotros, ¿se acuerdan la semana pasada que hicimos este itinerario del hebreo, pasamos por el griego, al latín, y después hasta el español, las lenguas vernáculas, la lengua de los distintos lugares? Bueno, y esa expresión, tehilim, se pasó al griego, cuando se tradujo la Biblia al griego, del hebreo, por salmoi, ¿ya? Y que quiere significar, bueno, alabanza también. Entonces, cuando nosotros hablamos de los salmos, fundamentalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando de alabanza, que una persona, que un grupo de personas, que una comunidad realiza a Dios. Bueno, y los salmos fueron parte de un conjunto de 5 libros, por así decirlo, de poesía religiosa que se existía en la antigüedad. Es como, por así decirlo, cuando nosotros vamos a la iglesia y entramos, y muchas veces en muchas iglesias hay como un librito de canto. Bueno, los salmos, varios de ellos, de los que nosotros hoy día tenemos en la Biblia, formaban parte, por así decirlo, de ese libro de cantos, de ese libro de himnos que se cantaban a Yahvé en el Antiguo Testamento por parte del pueblo judío. Entonces, desde ahí lo fuimos recopilando, se fueron recopilando durante el tiempo, y varios de ellos se fueron aglutinando en lo que nosotros hoy día conocemos como los salmos. Ahora bien, la pregunta también, ¿por qué una temática? ¿Por qué hablar sobre los salmos? ¿Por qué dentro de tantos libros que están en la Biblia? ¿Por qué justamente priorizar el hablar de los salmos? Y la verdad es que hay varias razones. Primero, porque son parte fundamental de la liturgia. Cuando uno va a una misa, cuando uno tiene un funeral, cuando uno tiene un sacramento, un bautismo, lo que sea, fíjense que la gran mayoría de las veces se van a encontrar con un salmo. Entonces, muchas veces nos acercamos a él, aparecen, pero bueno, decimos, ¿qué es lo que es un salmo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué está incorporado como parte de la liturgia? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar mucho con los salmos, y por eso es importante hablar de la liturgia, o sea, de los salmos en la liturgia. Fíjense que también es importante hablar de los salmos, porque los salmos fue la forma de orar que tuvo el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús lo que hizo fue orar a partir de los salmos. Él, y de hecho lo sabemos cuando dice, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado en la cruz? Lo que hace él está recitando unos versículos de los salmos. Entonces es bonito eso, porque
increíble que los mismos salmos que hoy día nosotros estamos leyendo en este 2020, que estamos rezando, son los mismos salmos que el Señor Jesús rezó. Entonces es bonito sentirnos que ese mismo salmo, esas mismas palabras, el Señor Jesús cuando iba a la sinagoga, cuando iba al templo judío, también la rezaba. Por lo tanto, nosotros somos continuadores de esa misma oración, por así decirlo, como los ecos que el mismo Señor Jesús tiene hoy en día a través de nosotros. También es importante hablar sobre los salmos porque muchas veces nos vamos a encontrar en nuestra vida o los que son agentes de pastoral o en distintos momentos con salmos y nos vamos a ir topando con ellos. Por eso es importante profundizar, porque más allá de que optemos por ellos, nos vamos a ir encontrando en la vida cotidiana con ellos. Y sobre todo, y lo más importante a mi juicio, es que es importante hablar de los salmos porque también para nosotros puede ser una buena forma para poder orar. A veces cuando nosotros estamos rezando o queremos rezar, no encontramos las palabras, decimos, bueno, ya, me pongo en oración, me quedo calladito, pero ¿qué digo? No sé, no se me ocurren las palabras, o digo, ya, sí, Señor, gracias, te doy gracias, y no me fluye nada más. Bueno, los salmos pueden ser la verbalización de lo que nosotros estamos viviendo y que a lo mejor le podemos decir a Dios. Pueden ser una forma con la cual nosotros nos podemos acercar a Dios y podemos dirigirnos a Él, escucharlo, podemos orar a partir de los salmos. Entonces también pueden ser un recurso que tiene que ver con nuestra vida personal, de oración. Fíjense, bueno, ¿por qué hablamos de los salmos? Los salmos se fueron recopilando, los distintos salmos, himnos de alabanza, cantos de alabanza, se fueron recopilando y formaron lo que nosotros llamamos el salterio, ¿ya? Que es el conjunto ordenado de los distintos salmos. Por ejemplo, un salterio son los 150 libros, son los 150 capítulos del libro de los salmos, es el salterio. ¿Ya? El conjunto salmo. ¿Y de dónde viene? Bueno, también significaba un instrumento de cuerda. No sé si funcionará esto que lo escuche aquí, pero ¿sí es que suena? Yo por lo menos lo escucho, no sé usted. ¿Sí? Muy bien, voy a colocarlo de nuevo. Bueno, eso es un salterio. Y en la antigüedad, y de hecho en algunas partes también lo ocupan todavía, con eso se acompañaban los salmos. De hecho hay salmos que dicen, canten al Señor con la cítara, con la guitarra, con los instrumentos templados, con los instrumentos de cuerda. Bueno, y los mismos salmos aparecen. Bueno, este es el instrumento que en la antigüedad se llamaba salterion, que después, que nosotros más conocemos hoy día es la cítara, que es muy parecida a este instrumento, y con el cual se acompañaban los salmos. En la sinagoga, en los templos, ¿qué es lo que hacían las personas? Este era el instrumento, no había guitarra o el órgano como se tenía antiguamente en la iglesia, sino que se acompañaban los salmos con este instrumento, propiamente con este instrumento. Y el rey David muchas veces cuando cantaba salmos, bueno, lo hacían con este instrumento, el salterio. Entonces de ahí viene el conjunto de salmos, se atribuyó a partir de este instrumento como el salterio. Nosotros decimos el salterio como el conjunto de salmos. Me suena bastante bonito y acompañado bastante también dulce el sonido. Pero bueno, si vamos siempre redondeando esta pregunta, bueno, ¿qué son los salmos? ¿Para qué nos sirven? ¿De dónde nacen? ¿Qué sé yo? Fíjense que los salmos, a propósito de las particularidades, los salmos es el libro más largo de la Biblia. Hoy día nosotros lo decíamos la semana pasada, nosotros tenemos un libro, pero sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, ¿ya? ¿Por cuántos libros del Antiguo Testamento, si se acuerdan? ¿Y por cuántos del Nuevo Testamento? Ya no, vamos a preguntar mejor, porque si no podemos... 46 del Antiguo Testamento. ¿Y del Nuevo? 29 parece que son. 27, la vi, ¿eh? 27, ahí me... Renovada, no. Pero andaba cerca. Bueno, de todo el total de los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, este es el más extenso, que tiene 150 capítulos. Bueno, también el libro más usado de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el que más se ha repetido, el que más se ha utilizado durante todo el desarrollo de la humanidad, es el libro del libro de los Salmos. Lo decíamos también que era el libro de himno oficial del pueblo de Israel. Ellos los compilaban en distintos libros, en distintos rollos, incluso imprimían o describían, mejor dicho, hojitas que la colocaban en distintos lugares del templo y en la cual cantaban estos himnos. Bueno, ¿qué es lo que cantaban? ¿De qué trataban estos salmos? Bueno, trataban de la misma historia de ellos, de la historia del pueblo de Israel, que vamos a meternos un poquitito más.
Los salmos también son las oraciones que rezaban y cantaban Jesús y María. Cuando iban al templo, ¿se acuerdan de ese momento cuando el niño se perdió en el templo y estaba enseñando a los demás y María lo buscaba? Bueno, lo que estaba haciendo era cantar los salmos en el templo, estaba enseñando, estaba escuchando lo que los maestros de la ley decían. Y los salmos también son la reacción de un creyente que descubre la presencia de Dios en la historia y en su vida. Lo bonito de los salmos es que no solamente cuentan elementos del pasado, mira qué bonito lo que dice, no sé, el rey David sobre su experiencia, y lo escribe en forma de salmos, sino que también nosotros podemos hacer oración a partir de él, nosotros podemos descubrir nuestra propia historia en esto, o podemos sentirnos representados con estos personajes que están ahí en los salmos. Ahora, los libros de la Biblia, hay distintos tipos de libros. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los evangelios, que hablábamos la semana pasada, que ¿cuántos eran? ¿Cuánto era el evangelio? Era uno, ¿cierto? Pero con distintas versiones, por así decirlo, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, pero digamos ya, son 4 evangelios, ¿cierto? Bueno, también existen las cartas de Pablo, hablábamos del Nuevo Testamento, existía el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles, bueno, son como los grandes grupos del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también existen distintos tipos de libros. Por ejemplo, los primeros 5 libros, donde se narra los inicios de la humanidad, el relato de la creación, Adán y Eva, qué sé yo, el arca de Noé, todas esas cosas, la historia de José, después el Moisés, el paso por el Mar Rojo, el tiempo que estuvieron en el desierto, las distintas peripecias que tuvieron que llegar hasta la tierra prometida. Bueno, el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿ya? Penta, ven ahí, 5 libros. Bueno, existen libros proféticos donde los profetas van señalando lo que iba a pasar más adelante, anunciando y denunciando. Bueno, y varias categorías más, varios tipos de libros. Pero existe un, por así decirlo, un género literario, un tipo de libro que nosotros llamamos libros sapienciales, ¿ya? En donde, bueno, viene la palabra sapienza, que significa sabiduría. Entonces, bueno, decimos, ¿cuáles son los libros sapienciales? Bueno, son aquellos que en forma de prosa, en forma de poesía, nos van a acercar a esta sabiduría. Y de hecho, dicen, el sabio, hay salmos que dicen, el sabio dice, y a veces una frase, que nosotros mucho la repetimos. Por ejemplo, una frase que es un proverbio, que está también en la palabra, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, que muchas veces la hayamos escuchado, bueno, eso es palabra de Dios. O, no sé, frases también de distinto estilo. ¿Cuáles son estos libros que pertenecen a este tipo de género literario de sapiencial, es decir, por así decirlo, espiritual, poético? Son el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que es, ¿se acuerdan ese himno donde un hombre le canta a su amada y la amada a su hombre? Y es un libro esponsal de amor entre una pareja. Pero también el canon alejandrino considera también otros libros, que es el libro de Salomón, ya, también conocido como Sabiduría. Ustedes lo buscan ahí, van a encontrar Sabiduría, no, decir como el libro de Sabiduría de Salomón, y el libro de la Sabiduría de Jesús Ben Sirá, que es una persona que se llama Jesús Ben Sirá, y que también ustedes lo pueden encontrar en la Biblia como el Eclesiástico o como Sirácida. El canon hebreo son lo que está escrito en hebreo, y el canon alejandrino es el que está pasado al latín, y este incorpora estos textos, esos 2 libros, el de Salomón, el libro de la sabiduría y el del eclesiástico, al canon, a la traducción al latín. Por eso los hermanos evangélicos, por ejemplo, estos 2 libros no los consideran como parte dentro de su propia Biblia. Seguimos metiéndonos entonces en esta pregunta: ¿qué son los salmos? Entonces, fíjense que, como nosotros lo hemos dicho también, todos los libros de la Biblia, y especialmente los Salmos, no fue escrito por una persona, que, bueno, escribió así como un libro de la primera parte, escribió la introducción, después el desarrollo y después con la conclusión. Sino, los salmos se fueron recopilando con el tiempo, y eran colecciones de himnos, cánticos, oraciones que circulaban en la comunidad israelita, y que por lo tanto lo que se hizo fue compilarlas. A partir de distintos tipos de tradiciones, había zonas del pueblo de Israel que se cantaban salmos distintos a la otra zona. Entonces se empezaron a recopilar y dijeron, de estos salmos, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Cuál vamos a considerar inspirados, por así decirlo? También estos salmos tienen títulos. Si ustedes se fijan, pueden ahí mirar, abrir su Biblia y abrir un salmo cualquiera. Hay títulos. Bueno, esos títulos que están ahí agregados, por ejemplo, yo tengo aquí el Salmo 9, dice, alabanza a la justicia de Dios. Obviamente ese título ya viene
desde el pueblo hebreo, que tenía título y que más o menos para expresar un poco de qué trataba el Salmo o cuál era su autor, y que ya estaban en este libro oficial judío, que era el libro de los Salmos, que compilaba distintos salmos. Ahora, ¿qué significa esto de que los salmos que nosotros tenemos en la Biblia son la versión oficial, el himno oficial judío? Porque la verdad es que existen otros salmos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparte del libro de los salmos. Hay un estudioso ha dicho que hay más de 450 salmos en el Antiguo Testamento, y nosotros en el libro de los salmos solamente tenemos 150. Entonces, bueno, hay frases, textos, oraciones dentro de las demás partes del Antiguo Testamento que también son salmos, pero que no están incorporados en el libro de los salmos. Por ejemplo, Éxodo 15, del 1 al 18. Alguien que lo pueda buscar rapidito, a ver si... tenemos Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 18. A ver quién lo puede encontrar, activa su micrófono y lo lee con potente voz para que los demás lo podamos escuchar. Yo lo encontré acá. Ya, léalo, por favor. 1 al 18. Sí, no vamos solamente a leer los primeros versículos. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Yahvé es mi fortaleza, a él le cantaré. Él fue mi salvación, él es mi Dios y lo alabaré. Hasta ahí nomás. El Dios Hasta ahí nomás, muchas gracias. Bueno, ahí está el canto de Moisés, está el salmo de Moisés, que él narra, escribe, pero no está incorporado en los 150 salmos. Y este es el canto que hacen después de pasar al Mar Rojo. Entonces, por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que también hay libros sapienciales, también hay textos sapienciales, poéticos, entre ellos algunos cantos o himnos que también no solamente están en el libro de los Salmos, sino que también están en otros lugares. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó? En un momento de la historia, los judíos, ¿qué es lo que hicieron? A ver, tenemos mucha compilación de salmos, salmos que se cantan en esta ciudad, en este otro pueblo. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a configurar un canon de los salmos. Canon, lo decíamos la semana pasada, es como significa medir, la regla de medir. Bueno, vamos a configurar cuáles son de todos estos salmos los que van a configurar parte de esta medición o de este conjunto de salmos que nosotros vamos a considerar como los oficiales. Y ahí los compilaron, seleccionaron los mejores y dijeron, bueno, vamos a seleccionar los 150 salmos. ¿Ya? Y esos son los que se han mantenido hoy día, hasta el día de hoy, hasta este lugar. Es lo que nosotros llamamos, vamos a canonizar. Vamos a canonizar los salmos, que no hacen los santos, sino que es confesar y declarar de cuáles de todos esos salmos que andaban circulando, cuáles de todos esos, vamos nosotros a mirarlos y vamos a declarar o decir que estos tienen contenido sagrado, y que por lo tanto son obras de Dios, ¿ya? Y hay salmos que a lo mejor no tienen contenido sagrado, que contaban salmos, eran cantos más bien folclóricos, locales, de situaciones más personales, pero que no tenían elementos, por ejemplo, de referencia a Dios. Entonces lo que se hizo fue canonizar. Entonces de ahí viene la palabra, de canon, nosotros decimos canonizar, ¿ya? Declarar sagrado, ¿ya? Y ahí eso es lo que hacemos también con los santos. Algunas preguntas, fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nos acercamos a los salmos, ahí tengo, por ejemplo, el Salmo 23 de una Biblia, ¿ya? ¿Qué le llama la atención? Fíjense que muchas veces dicen, bueno, lee el Salmo 23, y aparece un paréntesis ahí. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el Salmo? ¿El Salmo 23 o el 22? Y a veces uno dice el Salmo 23, no, pero el 22 en esa versión. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde viene esto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo brevemente. Ahí está. Entonces uno dice, vamos al Salmo 22. Bueno, ¿de qué se trata esto? Fíjense. Acuérdense, para esto es importante lo que hablamos la semana pasada, que la Biblia se fue traduciendo a los distintos idiomas. La primera es la Biblia hebrea, ¿cierto? Que tiene algunos elementos del arameo. Después, la Biblia en griego, que se traduce del hebreo al griego, y en tercer lugar al latín, y después del latín se fue traduciendo a los distintos idiomas locales, entre esos para nosotros el español. Por lo tanto, para nosotros poder llegar a abrir nuestra Biblia en español, hay que pensar todo este recorrido que se tuvo que hacer la palabra de Dios, las traducciones, para poder nosotros poderla leer y disfrutar de la palabra de Dios en español. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A la derecha, ustedes aquí en esta imagen, tienen el canon hebreo, ¿ya? De los 150 salmos. Pero cuando estos se tradujeron al latín,
¿qué es lo que pasó? Que hubo salmos que en el hebreo eran una unidad, un salmo completo, y que al pasarlo al griego se dividieron. Por ejemplo, el Salmo 9 de hebreo se dividió en dos partes. Por lo tanto, si ustedes se fijan en su Biblia, del Salmo 1 al 8, van a encontrar que no hay paréntesis. Que no hay paréntesis. ¿Ya? Y que es el mismo salmo. En cambio, desde el Salmo 9 en adelante, van a encontrar de que, como este salmo, el Salmo 9 se dividió en parte A y parte B, ya se empieza, como así decirlo, como a descompaginar. ¿Ya? En algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 113, también, ahí cuando lo pasaron al griego, se dividió. Y ahí desde el versículo 1 al 8 y del versículo 9 al 26. En cambio, en la versión hebrea era solamente una unidad. Aquí, por ejemplo, cuando se pasó al griego, el Salmo 116 es uno. En cambio, en la versión original eran dos salmos. Entonces, fíjense que en esta traducción que se comenzó a hacer, pero al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo bonito de todo esto? Es que es como final de cumbia. Todos terminan todos juntos, ¿cierto? Y también, al final, la cosa que se logra compaginar al final, y los dos del 148 al 150 terminan, se logran reunir, por así decirlo, y terminan los dos teniendo 150 salmos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese paréntesis que nosotros podemos ver ahí, significa la versión griega que está ahí. ¿Ya? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que dicen? Vamos a rezar, por ejemplo, el Salmo 23, que nosotros decimos. Algunos dicen, no, pero recemos el Salmo 22. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar atento ahí muchas veces? Bueno, ¿a cuál versión se refiere? ¿Si la griega, latina o a la hebrea? La gran mayoría utiliza esta, la hebrea. ¿Ya? Y aparece entre paréntesis este que está acá, ya la versión griega. Por eso el paréntesis, ¿ya? De ahí viene. Entonces, para no perdernos, se ha tratado de mantener en la Biblia estas dos versiones con estos paréntesis para indicar ahí lo que está en paréntesis significa la versión griega. ¿Ya? Vamos a dar un pasito más. Entonces, ahí es lo que le he señalado. Ahí están todas las secciones. Otra pregunta que nos hacemos siempre con los salmos. ¿Por qué cuando muchas veces estamos en la misa dice respondemos a la lectura con el salmo responsorial? ¿Qué significa esto de responsorial? Bueno, probablemente como varios pueden intuir, la palabra responsorial viene de la palabra respuesta. Por lo tanto, cuando lo que nosotros hacemos con un salmo responsorial, tratamos de responder a lo que ya fue anunciado antes. Es como cuando a uno le llega una carta o le llega una buena noticia, bueno, lo que uno le llega una carta o un correo y día nosotros diríamos, bueno, lo contestamos, no lo dejamos en visto, porque lo que Dios nos dice a nosotros, lo tenemos que responder, provoca algo en nosotros. Entonces nosotros respondemos a través de los salmos. Y en la liturgia, si ustedes se fijan, vamos a hacer el ejemplo, siempre el salmo viene después de una lectura bíblica. Por eso cuando nosotros, a ustedes algunos les toca hacer guiones, por ejemplo, preparar una liturgia, un momento de oración, también pueden colocar un salmo solo, ¿ya? Pero ojalá lo ideal es que el salmo siempre vaya después de una lectura bíblica, porque es respuesta. Y ojalá que haya una coherencia entre la lectura y el salmo, de manera tal de que pueda suceder como una respuesta a lo que el salmo me dijo. Entonces vamos a hacer el ejemplo. En la misa esto está muy ordenado, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejemplo con la misa de este domingo que pasó, de manera tal de que configure como una respuesta. Esa es la primera lectura de este día domingo, en la lectura del profeta Ezequiel. ¿De qué trata la primera lectura? Entonces dice, esto dice el Señor, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando la abominación, el mal, ¿acaso vivirá? La primera lectura dice, cuando el justo se aparta de la justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Ese es el tono. Entonces, por así decirlo, lo que habla la palabra de Dios, bueno, a tratar el Señor me invita a no apartarnos de sus caminos, de lo que Él nos propone, porque si nos apartamos de Él, por así decirlo, nos lleva a la perdición, al mal. Esa es la palabra de Dios, la primera lectura. Entonces, ¿de qué tendría que tratar el Salmo? Si es una respuesta, es la acogida que se da a nosotros, que nosotros tenemos que responder al Señor, ¿qué es lo que tendría que resultar en nosotros? Tendría que ser un salmo que nosotros digamos, bueno, yo no quiero desviarme de ese camino que el Señor me dice. Si el Señor me invita en la primera lectura a seguir sus caminos, a discernir bien cuál es el camino del bien, yo digo, Señor, ayúdame, no quiero perderme, quiero irme por el camino derechito. Bueno, y por eso, por ejemplo, en el Salmo del día domingo, ese es el Salmo 24.
Entonces, ¿cómo parte el Salmo 24? Después de la antífona, acuerda, Señor, de tu compasión, dice, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Más adelante dice, el Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. ¿Se fijan entonces que lo que hace el Salmo es tratar de responder, poner en palabras, por así decirlo, la reacción que tendríamos nosotros frente a lo que se nos ha sido anunciado? Por eso nosotros hablamos del Salmo responsorial, que configura como una respuesta. Entonces, cuando a ustedes les toca armar guiones, preparar celebraciones, hacer un momento de oración, traten de que más o menos el Salmo coincida con lo que ha tratado la lectura que ustedes señalaron precedentemente. Porque a veces pasa que uno dice, bueno, se dice ahí una mala noticia. Se le dice una mala noticia en la primera lectura. El Señor pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto, por ejemplo, ya por decir algo. Y después del Salmo decimos, estamos alegres, Señor. Entonces no hay coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Bueno, esa palabra de Dios, ¿qué resonancia generaría en nosotros? Y buscar un salmo que nos ayude a poner en palabras esa reacción. En la misa, en la liturgia, como esto está muy ordenado, está muy bien pensado. Esa es con el salmo nosotros respondemos a la primera lectura. Y en una misa, ¿cómo nosotros respondemos al Evangelio? ¿Cuál es la respuesta? La reacción que nosotros tenemos al Evangelio es a través de la homilía, de la prédica que hace el sacerdote, ¿ya? Que trata de expresar un poco lo que la palabra de Dios quiso decir y trata de decir, bueno, ¿qué nos puede iluminar la vida a nosotros? Como que comparte la reflexión de la palabra de Dios. Entonces, se fijan que no es que el diálogo, no es que nosotros queramos leer la Biblia o que nosotros nos queremos acercar a la Biblia, a lo que Dios nos quiere, a lo que yo le quiero acercarme con él, sino que Dios inició un diálogo antes. Por eso lo que nosotros hacemos a través de los salmos, responder a ese diálogo que Dios ya inició a través de su palabra. En el Evangelio la respuesta la hacemos a través de la homilía. Entonces fíjense que los salmos lo que tratan de hacer es poner en palabras una reacción que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es el autor de los salmos? Fíjense que si ustedes buscan libros hasta, no sé, 30 años atrás, le van a decir que el autor de los salmos era el rey David, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Pasa un fenómeno en todas partes. Si usted, por ejemplo, escribe un libro, ¿ya? Probablemente van a decir, este libro lo escribió, no sé, Osvaldo Valenzuela. Aquí en Osvaldo Valenzuela nadie lo conoce. En cambio, si yo digo, este libro lo escribió, no sé, ¿a quién puedo decir? ¿Alguien famoso? No sé. No sé, Marcela Paz, ya una escritora chilena. Si este libro lo escribió Marcela Paz, claramente llama mucho más la atención un libro que lo escribió Marcela Paz, que lo escribió Osvaldo Valenzuela, que nadie lo conoce. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? En la antigüedad eran muy claros de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos atribuían estos cantos, estos himnos que circulaban entre la comunidad, para darle más peso, lo atribuían a personas famosas, a personas más conocidas, más valoradas dentro de la comunidad, y por eso decían, todos los salmos los escribió el rey David. Y la verdad es que no todos los salmos lo escribió, porque hay estilos distintos de redacción, porque el lenguaje es distinto, incluso algunos salmos narran o cuentan cosas que pasaron después de que el rey David murió. Entonces, por lo tanto, no pueden ser todos atribuidos al rey David. Y ese es el fenómeno que muchas veces pasa, que atribuyamos los libros mejor a un personaje famoso, porque eso en la literatura es muy común. Por lo tanto, también, en cuanto al autor de los salmos son colecciones, y por lo tanto escritas por distintos autores, lugares, épocas distintas. No es que fue todo que se escribió inmediatamente. Fíjense que del primer salmo, más o menos, que no es en el orden, sino que el primer salmo que se escribió al último, más o menos, existen como 700 años de diferencia entre lo primero y lo último. Por lo tanto, hay estilos distintos, hay una experiencia distinta. Lo que le pasó al pueblo de Israel fue muy variado. Hay momentos en que ellos estaban felices, pero momentos que estuvieron desterrados. Hay momentos que tuvieron que volver, momentos que tenían un sistema de monarquía, otros momentos en que el pueblo se rebela. Entonces, hay salmos que narran distintos momentos de la época. Entonces, por lo tanto, no es un autor, sino que los salmos configuran parte de la historia del pueblo de Israel y que nosotros se ha ido escribiendo, por así decirlo, progresivamente. Por eso, por lo tanto, no conocemos con exactitud quién es el autor de cada uno de los salmos, aunque algunos salmos dicen, este salmo lo escribió tal o cual persona, pero lo más probable es que pase esto, el fenómeno de la atribución de la autoría, que se dice que este salmo lo escribió tal o cual persona para hacerlo más validado dentro de la comunidad. Y eso es lo mismo que acabo de decir. ¿Cómo se fue formando este salterio? El conjunto de salmos.
Fíjense que todas las épocas de la historia de Israel han aportado por lo menos algún salmo del Salterio. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que escribir el salmo de la historia del siglo XX en Chile, probablemente escribiríamos un salmo, no sé, del año 60 al 73, otro salmo del 73 al 80, al 90, otro salmo del 90, porque son épocas distintas. Entonces lo que nosotros escribimos, o lo que los autores escribieron a partir de los salmos, tiene que ver con lo que ellos como pueblo estuvieron viviendo y lo virtieron en palabras. Imagínense que cuando estaban desterrados en Babilonia, obviamente los salmos que iban a escribir no iban a ser de mucha alegría, porque no tenían templo, porque no tenían el lugar donde estaban esclavizados. Entonces, pero cambio después cuando vuelven de la esclavitud, del destierro, y vuelven al pueblo de Israel, son salmos de alabanza, de alegría. Entonces, por lo tanto, hay distintos tipos de salmos con distintas características. Hay salmos de la época del rey David, hay salmos que nosotros llamamos reales, ¿ya? Porque pertenecen a la época monárquica posterior. Después del rey David hubo una monarquía, por lo tanto se habla mucho, el Señor es nuestro rey, yo me voy a sentar a su derecha, porque está pensado en un momento donde la monarquía era absoluta. Entonces, por lo tanto, todo lo que se trataba de expresar a partir de la relación con Dios era de lo que ellos veían como el sistema de gobierno. Hay salmos también de la época del destierro. A ver si alguien puede buscar el Salmo 137 y leer los primeros 2 versículos como para poder decir rápidamente más o menos de cómo nosotros podemos captar más o menos a qué época pertenece cada uno de los salmos. Yo también lo voy a buscar. El primero que lo encuentre lo dice. Salmo 137. Jerusalén, no te olvidaré. Sí, ese. Al borde de los canales de Babilonia, nos sentábamos llorando al recordar a Sión, en los sauces que allí crecen. Habíamos colgado nuestras arpas. Allí nuestros vencedores nos pedían canciones y nuestros opresores un canto de alegría. Cantemos un canto a Sión. ¿Cómo podíamos cantar canciones del Señor en un suelo extranjero? Uno más, hasta el 5. Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano se olvide de servirme. Muy bien. Entonces, fíjense, este es un salmo, ¿cómo dice el salmo? Por lo menos la traducción que dice, junto a los ríos de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que dice el salmo? Expresa, cuando estábamos en los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión, llorábamos al acordarnos de Israel. Mire, fíjense en la experiencia vital que ellos están comentando. Llorábamos y nos acordábamos de Sión y colgábamos nuestras arpas, los instrumentos con los que cantábamos, con los que nos logramos, los colgamos. No queríamos cantar porque estábamos desterrados en Babilonia. Eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Incluso dicen, nos pedían que cantáramos con alegría. Cántenos un cantar de Sión, le decían los babilonios a los israelitas, cántenos una canción de ahí. Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a cantar nosotros en estas canciones del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, termina diciendo, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Entonces, fíjense cómo también hay historia, hay vida detrás. No hay solamente poesía bonita, sino que también hay vivencia. Si nosotros tuviéramos que escribir nuestra propia historia a través de un salmo, sería tan realmente potente. En los momentos de alegría, de dolor, no solamente cosas bonitas. Hay momentos que se refieren también de la vuelta del destierro, no lo vamos a leer por el tiempo, pero si imagínense todo lo que estaban ellos humillados y sentían el hecho cuando estaban desterrados, imagínense la alegría que expresaron a través de salmos cuando volvieron. Después hay salmos de distintas épocas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir cuando nos acercamos a un salmo, tratar, por así decirlo, de identificar, a ver, más o menos por lo que habla este texto, de qué, por así decirlo, momento histórico está narrando. ¿A qué momento histórico pertenece? ¿Fue en el tiempo real, donde estaba la monarquía, o antes el rey David? ¿Fue un tiempo donde estaban desterrados? ¿O fue un tiempo cuando ya habían vuelto a Israel, a su tierra? Porque eso también nos ayuda a ubicar. Si nosotros queremos buscar, por ejemplo, un salmo que expresa alegría, yo obviamente no voy a ir a buscar un salmo que esté escrito en el tiempo cuando estaban desterrados. Porque obviamente lo que voy a encontrar ahí es amargura, tristeza, añoranza del tiempo antiguo. A lo mejor si yo estoy pasando por un mal momento y yo quiero expresar al Señor lo que estoy viviendo en palabras y no me salen, bueno, a lo mejor tendré que ir a buscar ahí e identificarme con lo que dice el salmista. Por eso los salmos nosotros los podemos clasificar. Hay distintos tipos de clasificaciones, ¿ya?
por el género literario, por la extensión, por la forma. Bueno, pero la clasificación más clásica es generar 5 grandes grupos, donde el primero son los himnos, y que son cánticos que destacan por el tono de alabanza y de glorificación. No piden nada a Dios, porque hay salmos que le piden a Dios que recuperar la salud, pero en cambio en este tipo de salmos, lo único que hacen es alabar al Señor y glorificarlo. Por ejemplo, el Salmo 100. Yo lo voy a buscar rápidamente. ¿Qué es lo que dice? Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra, con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, y así, etcétera, etcétera. O sea, hay un grupo de salmos, y ahí aparecen muchos, yo después les dejo este material, ustedes saben, donde ustedes pueden decir, bueno, yo quiero alabar al Señor, quiero glorificarlo, porque a lo mejor me hizo algo importante, quiero darle gracias, no sé. Bueno, puedo hacer oración a partir de esos salmos. Entonces ahí tenemos un primer gran grupo, salmos de alabanza y de glorificación a Dios. Un segundo grupo son los que nosotros podemos llamar salmos individuales, donde lo que hace la persona que lo escribe o que lo narra o que lo canta es una persona concreta, individual. A lo mejor en algunos casos se dice quién es, en otra es la experiencia de un NN, de un desconocido, pero que nosotros podemos narrar, ¿ya? El Salmo 5, y hay distintos tipos de salmos. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, Señor, recupérame la enfermedad, un salmo que ahí está en el lecho de muerte, ya en los últimos momentos de su vida, Señor, ten piedad de mí por los pecados que cometí en mi vida. Hay otro salmo que dice, Señor, me desviado de tu camino, acompaño, o Señor, te glorifico por lo que has hecho en mi vida, por lo que te reconozco, por esta acción que realizas. Entonces, hay salmos individuales de distintos tipos de categorías. Lo importante es que es la experiencia personal de una persona que la narra, que la escribe. Hay otro grupo, un tercer grupo, así como están los individuales, que narra la experiencia de una persona. Existen salmos más comunitarios, ya que expresan la oración y los sentimientos del pueblo en forma colectiva. Como por ejemplo el salmo que acabamos de leer, que narran los sentimientos del pueblo cuando estaban en el destierro en Babilonia. ¿Cómo vamos a acordar, cómo vamos a cantar esta canción en tierra extranjera? Estamos humillados, etcétera, etcétera. Entonces son algunos de los cantos, ¿ya? Después tenemos los salmos reales, que se refieren a un rey histórico, también al rey mesiánico. Se le ensalza, se cantan las promesas de Dios como su ungido, se pide por él, etc. Estos salmos, fíjense que hay que entender un poquito la mentalidad hebrea de ese tiempo. ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Los judíos no esperaban a alguien que les fuera a perdonar los pecados. No, lo que esperaban ellos era un rey con poder temporal, que derrotara a los romanos y que los salvara y que los liberara. Ese era el rey que esperaban. Ese era el Cristo, el ungido que esperaban ellos. Entonces, por lo tanto, atribuyen a Dios muchas imágenes, metáforas, a partir de ser como un rey. Por ejemplo, en el Salmo 109, o 110, de acuerdo a la traducción que tengamos, dice así, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha. ¿Quién se sienta a la derecha? Las personas que son importantes. Entonces imaginémonos como un rey sentado a la derecha de la persona más importante y los enemigos al estrado de sus pies, como arrodillados frente a ese rey. Entonces fíjense que hay como un tono, por así decirlo, real. No real, no en el sentido de verdadero, sino que de realeza de un rey. Y un quinto grupo, que son salmos que nosotros podríamos llamar como didácticos, que contienen como enseñanzas u orientaciones para la vida, que nos pueden ayudar a la luz de lo que Dios ha ido haciendo por nosotros, a la luz de la fe. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el Salmo 37, vamos a ver si lo encuentro. No, pero para otros salmos no lo debo buscar, pero salmos didácticos. Entonces, bueno, hay 5, yo les dejo ahí los textos para que ustedes los puedan buscar ahí, confrontar y verificar que lo que estoy diciendo es verdad y no es chamullo nomás. Entonces, hay 5 grandes grupos que nosotros podemos decir ahí, de, por así decirlo, de clasificación de los salmos. Vamos a avanzar un poquitito, esto lo voy a saltar porque ya estamos como en la hora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que los quiero invitar? ¿Ya? A que podamos pensar cómo nosotros podemos acercarnos a los salmos y a través de ellos orar, a través de ellos hacer oración, hacer experiencia de encuentro con el Señor. Fíjense, yo les voy a entregar pequeñas claves que por lo menos a mí me ayudan, ¿ya? Cuando uno se acerca a los salmos, hace bien leerlos, porque los salmos todos fueron escritos antes de Jesús. ¿Ya? Algunos profetizan que va a venir un rey, que los va a liberar, etcétera, y que nosotros lo atribuimos a Jesús.
Bueno, al acercarnos a un salmo, por ejemplo, que habla del Señor que nos perdona, por ejemplo, que tiene compasión, para nosotros es más significativo que los podamos, por así decirlo, interpretar o releer a la luz de lo que el Señor Jesús hizo en medio de nosotros. Es decir, si el salmo se hubiese escrito por alguien que hubiese, el mismo salmista que escribió el salmo 40 o el 20, el que sea, si en vez de escribirlo antes de Jesús, lo hubiese escrito con Jesús, ¿qué es lo que hubiese dicho? Entonces ayuda a interpretar un poco eso de cómo releer el Salmo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesús. Fíjese que es importante, otra cosa bonita, es que rezar con los salmos universaliza nuestra oración. Hay un conjunto, los religiosos también tienen, por así por decirlo, obligación, rezar por lo menos 6 salmos al día, 3 en la mañana y 3 en la tarde. ¿Ya? Los religiosos, sacerdotes, también hay muchos laicos que los rezan, ya los diáconos también, pero también hay muchos laicos que voluntariamente los rezan. Fíjense que son los mismos salmos, así como las lecturas bíblicas, el evangelio es el mismo que se lee aquí, en Chile, y en Burundi el mismo día, y en el Vaticano, y en África el mismo. Bueno, los mismos salmos son los que se rezan aquí en Chile, y son los que se rezan en los distintos lugares del mundo. Entonces es bonito sentirnos que es como la humanidad entera, como es la que canta ese salmo, es la que realiza este cántico de alabanza a Dios. Por eso es el sentido, por así decirlo. Es la humanidad entera que en los distintos lugares de la tierra está rezando el mismo salmo. Es bonito comprenderlo así también. Por lo tanto, con los salmos salimos de nuestro pequeño mundo y nos abrimos al mundo entero, que en distintos lugares nosotros estamos aquí ahora, y hay gente que está rezando los salmos que corresponden a este día martes en la tarde. Vamos a rapidito. O sea, que para acercarnos también a la palabra de Dios y a los salmos, después que uno lee los salmos, siempre es bueno quedarse pensando unos segundos. A veces leemos tantas cosas y como que no entra por aquí, no sale por el otro oído. Bueno, hace bien como quedarse pensando unos segundos y decir, a ver, que ese salmo ahí ingrese en mí, que recorra mi interior y que por lo tanto quedarse pensando unos segundos y a ver qué frase de este salmo más me interpela, más me llena, más me hace sentido. Eso ayuda mucho. Y fíjense qué importante, les puede ayudar mucho para meterse al salmo, fijarse en los títulos que dicen, o hay de repente algunas frases que lo introducen, e incluso en los salmos que son más históricos, que narran momentos, sale ahí, por ejemplo, el Salmo 41, no sé, o el Salmo dice, y sale de bajito, a qué texto bíblico, a qué momento de la historia de Israel hace. Entonces, por ejemplo, no sé, el Salmo 20, sale entre paréntesis Éxodo 15. Entonces sería bueno, si alguno tiene un poquito más de tiempo, le interesa, bueno, ir a Éxodo 15 a ver qué es lo que trata. Y va a notar que hay una continuidad, o que el Salmo expresa en palabras, responde a lo que se dice en ese texto bíblico de Éxodo. ¿Ya? Por lo tanto, eso ayuda también como a meternos en el significado del Salmo. Y también cuando uno lo rece, es bueno meterse también como en los tonos del Salmo. Hay veces frases como así en signo de exclamación. A veces me ha pasado que cuando uno lee la liturgia o escucha a alguna persona que lee el Salmo, dice, Salmo 20, repitamos todo, desbordo de gozo en el Señor, y con una cara así y un rostro que no desborda nada de gozo. Entonces, todo lo contrario, bien fome. Bueno, si los salmos también tienen expresión, son vida que se narra, son vida que se hace poesía, por lo tanto también a nosotros hace bien para meternos y hacer oración con el salmo, tratar, por así decirlo, de meternos a ver cuál es el sentimiento que el salmista tenía, para poder no solamente repetir la palabra, leer, sino que hacer experiencia de lo que el salmista está viviendo. Si el salmista está afligido y está en su lecho de muerte, bueno, a lo mejor tratar de conectarme yo con esos sentimientos del salmista y decir, a ver hoy día, ¿cuáles son las situaciones de muerte que yo estoy viviendo en mi propia existencia? O si el salmista está alegre porque le pasó algo bueno, porque fue liberado, bueno, le puedo decir, bueno, ¿por qué yo estoy alegre? Y, por ejemplo, unir mi sentimiento con el sentimiento del salmista y unirnos los dos, esa persona que lo escribió hace más de 2000 años atrás, y unirnos los dos para alabar al Señor. Él que lo escribió hace 2000 años atrás, y yo que estoy haciendo oración con el salmo que él escribió, para darle gracias a Dios, para alegrarnos, para alabarnos, etc. Por lo tanto, ¿qué le sugiero yo? Siempre, cuando uno se mete en la palabra de Dios, pida al Espíritu Santo al iniciar. Cortito, Espíritu Santo, ayúdame tú que inspiraste al autor sagrado a escribir esta palabra de Dios, con su forma, con su estilo, con su historia, pero tú lo inspiraste. Bueno, ayúdame también a poder comprender lo que tú quieres comunicarme. Siempre es bueno, ante cualquier texto bíblico, unos segunditos pequeños. Después, otra cosa importante, elegir un salmo de acuerdo a lo que estemos viviendo, o lo que tú estés viviendo en tu vida.
Si estás viviendo un momento de alegría, bueno, trata de buscar un salmo de alegría. Yo después lo voy a dejar al final, salmos de alegría, y hay un montón de salmos que ustedes pueden buscar, salmos de tristeza, salmos de enfermedad, salmos de, no sé, que uno se siente pecador, distintos tipos de salmos, donde ustedes pueden encontrar un salmo que a lo mejor le pueda hacer sentido al momento histórico personal que ustedes están viviendo. Entonces pueden hacer oración a partir del salmo de acuerdo a la circunstancia personal que ustedes están viviendo. Si han tenido un duelo, por ejemplo, podemos hacer oración a través de un salmo, porque hay salmos de duelo también. Y quizás una tareita que quizás no se la voy a dejar esto a ustedes, pero a lo mejor, ¿por qué no? Ustedes escribir su propio salmo. Deben tener un cuadernito, a lo mejor hay gente que tiene así como, los niños, a veces los adolescentes, escriben, tienen su cuaderno de vida y lo guardan con un candado, por lo menos antiguamente. Yo cuando era chico tenía mi cuaderno de vida, ahora tengo mi cuaderno espiritual. Bueno, a lo mejor, ¿por qué no escribir? Si a lo mejor a veces nos hace bien a nosotros cuando estamos marchando momentos más o menos nomás, escribir tu propio salmo, escribir tu propia experiencia y a partir de eso rezarlo y después leerlo después de un tiempo. Y decir, mira, esto es lo que yo estaba viviendo, a lo mejor superé ese momento con la gracia del Señor, o a lo mejor tengo los mismos sentimientos, etc. Y los salmos también se pueden cantar. De hecho, en el mundo hebreo lo cantaban, y lo cantaban ahí con el santerio, que era ese instrumento que escuchábamos al inicio. Bueno, también ustedes pueden escribir en YouTube, en distintas plataformas, salmos, y les puede ayudar también a encontrarse, porque a veces nos cuesta. Entonces uno puede escuchar un salmo, que alguien que lo cante bonito, así como la Mavi, que ella cante muy bien, bueno, y también hacer oración a partir del salmo. Entonces yo les voy a dejar este material, pero cuando quieras alabar y dar gracias a Dios, por ejemplo, el Salmo 66, el 8, el 100, cuando te agobien las necesidades materiales a propósito de este tiempo que estamos viviendo, puede ser oración con el Salmo 22 o 33, cuando estés triste y abatido, cuando te sientas desesperado, cuando tengas fuertes tentaciones, cuando te domine el orgullo, cuando creas que Dios no te escucha, cuando te sientas pecador, cuando desconfíes de la misericordia, cuando te cueste amar al prójimo, cuando te recuperes de una enfermedad grave, cuando la muerte llega a tu vida, etcétera, etcétera. Hay ejemplos de salmos que nosotros nos podemos acercar a él. Vamos a hacer en los 6, 7 minutos que nos quedan un trabajo práctico, ya bien cortito. Vamos a trabajar el Salmo 8, ¿ya? Así que les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 8. Así que les vamos a dar 20 segunditos para que busquen ustedes en sus Biblias el Salmo 8. Para hacer este ejercicio práctico. Vamos a tratar de aplicar, por así decirlo, un sencillo método que nos puede ayudar a aplicarnos esto que hemos dicho a nuestra propia experiencia personal. Entonces busquemos el Salmo 8. Yo también lo voy a buscar en mi Biblia. Lo tengo escrito, pero igual lo voy a buscar. Perfecto. ¿Ya? Salmo 8. No se van a perder porque no hay paréntesis. Recuerden que desde el 9 en adelante comenzaban los paréntesis porque el Salmo 9 se dividió en 2 partes. Ya cuando lo tradujeron al griego. Entonces, por aquí hasta aquí no se van a perder. ¿Ya? El Salmo 8 es el mismo para todos. Entonces, el título a algunos le puede parecer distinto. Por ejemplo, en la Biblia que tengo dice el título del Salmo 8, la gloria de Dios y la dignidad del ser humano. En otro dice la dignidad del hombre, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, yo los voy a invitar a que cada uno con su Biblia, yo lo voy a leer en voz alta, lo voy a proyectar, si alguno no tiene Biblia también, lo voy a proyectar, pero vayan leyendo su Biblia para que vayan notando también las diferencias en las traducciones, y a medida que lo voy leyendo, traten de buscar una frase que a lo mejor a ustedes más los interpele, y traten también de decir, bueno, ¿de qué habla este Salmo? ¿De qué habla este Salmo? ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, ustedes lo leen desde su Biblia, van siguiendo la lectura. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Señor, cuando contemplo el cielo, que es obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y de toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas.
Y termina con la misma antífona que al inicio. Señor, dueño nuestro, soberano nuestro, qué admirable es tu nombre con toda la tierra, en toda la tierra. Bueno, ese es el Salmo. El Salmo 8 es un bonito salmo, si uno después podría escudriñarlo y hacer un ejercicio así de oración personal. Pero bueno, yo los quiero invitar a hacer un ejercicio. Cada uno voy a darle un minutito para que lo vuelva a leer personalmente. Yo me voy a quedar callado, vuelva a leerlo personalmente y busque una frase que lo interpele o de qué se trata este salmo. Yo me quedo callado, apago el micrófono y usted un minutito vuelva a leer personalmente la palabra de Dios, este Salmo 8. Muy bien, entonces. Gracias por esto. Vamos entonces a hacer preguntemos algunas cosas a partir del Salmo. Tratemos de buscar el contexto del Salmo. A ver, si tuviéramos que buscar de qué tipo de salmo, de los 5 salmos que nosotros vimos, ¿ya? ¿Qué tipo de salmo? ¿Es un salmo de alabanza? ¿Es un salmo individual? ¿Es un salmo, no sé, comunitario? ¿De real? Alabanza. Ya, muy bien. Entonces, un salmo de alabanza uno podría decir también un salmo individual, porque es un salmo individual de alabanza, ¿ya? Entonces, muy bien. Es un salmo de alabanza. Alaba al Señor. Se alegra, lo reconoce. Y tiene motivos bien concretos para eso. ¿Qué son esos? ¿Cuáles son los motivos centrales que suscitan la admiración del salmista y su alabanza a Dios? A ver si alguien se atreve, que ojalá no haya participado, se atreve como a sentarse al micrófono y compartir, bueno, ¿por qué el salmista agradece a Dios por este salmo? Por la creación del hombre, de las estrellas, de todo. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más, no? Dios pone todo a disposición del hombre, todas sus obras a disposición del hombre en la tierra. Perfecto. Fíjense que es bonito pensar cuando uno lee el Salmo, dice, ¿qué es lo que dice el salmista? Es emocionante, dice, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, qué Señor. El versículo 4 dice, cuando yo veo el cielo que tú mismo hiciste, la luna y las estrellas que tú pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? Por lo menos la versión que tengo yo. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, en esta Biblia dice, pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad. O sea, fíjense lo que hace el salmista, dice, ve la inmensidad del universo, ve la belleza de la creación y se pregunta, oye, esto es tan bonito, tan ordenado, tan perfecto, ¿y qué es el hombre? Una cuestión tan chiquitita dentro del universo, el hombre, la mujer, el ser humano, tan chiquitito para que tú te pienses por él. Imagínense lo que hace el salmista. Dice, bueno, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Sí, nosotros sentimos armonía con la creación, etcétera, pero lo colocaste de gloria y dignidad, lo colocaste por sobre todos los animales. Entonces, fíjense lo que hace. Y sin embargo, nosotros somos tan chicos. Entonces, bueno, y por eso lo alaba el Señor. Ya, lo alaba. Entonces, fíjense las experiencias. Esos son los motivos para que suscitan la admiración del salmista. Leamos este salmo entonces a la luz de Jesús. Como si este salmo ese mismo salmista lo hubiese escrito después de Jesús. Si el salmista hubiese escrito el Salmo 8 después de los acontecimientos del Nuevo Testamento, ¿cuáles serían las obras de Dios que más ensalzaría? Por las que daría gracias. ¿Alguien se atreve a activar su micrófono nomás y lo dice? El Hijo de Dios, Jesús. Perfecto, claro. El salmista ya no diría, ¿sabes qué? Oye, ¿qué es el hombre? Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Sabes lo que diría el salmista? Diría,
Oye, cuando veo que Jesús mandaste a tu propio Hijo a morir por nosotros en la cruz, me pregunto qué es el ser humano para que piense en él. Cuando ves que nosotros te humillamos a Jesús, que lo crucificamos y que Él soportó, dice, ¿cuánto amor tendrá Dios por nosotros, por el ser humano, que hasta su propio Hijo entregó por nosotros? O sea, fíjense que cuando lo leemos este salmo y los distintos salmos a partir del Nuevo Testamento, a partir de Jesús, incluso le encontramos otra profundidad. Ya no se hablaba tanto por la creación, por el cosmos, por el universo, sino que lo que debería suscitar admiración en el salmista es que Dios envió a su propio Hijo por cada uno de nosotros para morir en una cruz, para salvarnos, para darnos vida nueva. O sea, fíjense lo importante y lo bonito que puede tener los textos bíblicos, los salmos. Y por último, apliquémoslo a la propia vida. Y en esto los quiero invitar aquí en el chat. Cada uno escriba, se van a repetir obviamente a lo mejor algunas, qué frase, qué palabra a ustedes más les interpeló, más les fue significativo, más les ayudó. Así que escríbanlo en el chat ahora. ¿Qué frase más los interpela de este salmo? Y después apliquémoslo también en nuestra vida. Así como el salmista alaba al Señor por la creación y dice, bueno, ¿por qué tanto que quiere al hombre, al ser humano, al hombre, a la mujer? Tanto lo recuerdas, tanto le hiciste poco inferior a los ángeles, casi como un Dios en esta traducción. Bueno, en tu vida personal ahora, eso no lo escribas, pero piénsalo un segundito, con eso ya vamos terminando. ¿Por qué quisieras decirle al Señor que es admirable su nombre en toda la tierra? En el fondo, ¿por qué quisieras darle la gracia? ¿Por qué quisieras alabarlo? Tú conviértete en el salmista, en la salmista del Salmo 8. Y piénsalo. Quizás a lo mejor alguno después de que terminemos podría ir darse unos 2 minutitos de oración y escribir en un cuadernito, en una hojita, en un Word, no sé lo que sea. ¿Por qué usted le daría gracias hoy día? En este día 29 de septiembre del 2020, ¿cuáles serían los motivos que a usted le suscitan admiración, por los cuales le quisiera dar gracias al Señor a partir de este Salmo 8? Le voy a dejar una tareita. Con esto ya vamos cerrando. Aplicar este método sencillo a otro salmo. ¿Ya? Pueden buscar, yo les voy a mandar el material, les vamos a enviar el material en estos días, como lo hicimos la semana pasada, les vamos a enviar la presentación, algún documento que les pueda ayudar, pero trate de aplicar. No, yo sé que los tiempos son siempre escasos, pero bueno, 10 minutitos. Trate de aplicar usted esta metodología, por así decirlo, por eso le dejar el power, a otro salmo. Busque un salmo a lo mejor de lo que estamos viviendo. Entonces busque primero salmo a lo mejor de alegría, si usted está viviendo alegría, y aplíquenlo este método a un salmo. ¿Ya? Así que les dejo esa tareita sencilla para que la puedan analizar también. Sobre todo, lo importante de los salmos no es que la erudición cognitiva, mental, saber más intelectualmente, sino que lo importante de los salmos de la palabra de Dios es que nos acerquemos a Dios a través de la palabra, de su palabra. Muchas gracias a todos por estar acá y los invitamos también a que se puedan conectar a la tercera y muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buena noche.